penalista Andy Carrión está con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. En primer lugar, esto, ¿no? Lo que he comentado. ¿Qué lectura tiene de todo lo último que ha estado pasando? Y puntualmente quiero saber qué opina de que se haya desestimado ahora los testimonios en la colaboración eficaz de Leo Piñeiro. Yo creo que es absoluta responsabilidad de los fiscales que estaban llevando adelante estos procedimientos de colaboración eficaz, Diego. Qué duda cabe que, por ejemplo, es el fiscal quien tiene que evaluar la necesidad de la información que puede vertir un determinado, en este caso funcionario brasileño, respecto a los actos ilícitos. Y hay algo sintomático también, Diego, de que cuando, por ejemplo, sale mal un procedimiento de colaboración o alguien se retracta o un brasileño no viene a declarar al juicio oral para el que tantos beneficios le han otorgado los fiscales, suelen sacar cuerpo, ¿no? Y echar más bien la responsabilidad o trasladar responsabilidad a los abogados de los propios vinculados o incluso a la misma persona que se ha sometido al procedimiento de colaboración eficaz, cuando quien debe de evaluar y sobre todo coadyuvar para que un determinado procedimiento de colaboración sea homologado precisamente por el juez es el fiscal. Es evidente que la persona que se somete a este procedimiento, sea un funcionario brasileño u otra persona, quiere algún tipo de beneficio. Y ahí está precisamente la negociación, claro, y el expertise del fiscal. Pero me llama la atención que esto comienza en el 2019 y recién en el 2025 llegan a que no quiere reparación civil y recién se dan cuenta de eso. Mira, eso es bien difícil de creer, José Miguel, ¿no? Castro, por ejemplo, ¿no? De quien comentábamos que murió hace poco, ¿verdad? No sabemos todavía si fue un homicidio, suicidio, aunque todo apunta que eventualmente podría ser un homicidio. ¿Cuánto tiempo se tardó en llevar adelante un procedimiento de colaboración eficaz? Ya iba más de 5 años. En este caso, por ejemplo, desde el 2019 al año 2025, y recién ahora se señala de que no habían arribado a un acuerdo respecto a al pago de la reparación civil, porque son dos actores quienes llevan adelante la colaboración eficaz. Por un lado, la Fiscalía, para los beneficios propios penales, y por otro lado, la Procuraduría, porque también la Procuraduría tiene que estar de acuerdo cuáles son los montos, por ejemplo, de reparación que debería de pagar la persona de cara a someterse al procedimiento. Y en muchas ocasiones, quienes también ponen trabas para arribar a un buen puerto en un procedimiento de colaboración, son los procuradores, porque no imponen cifras razonables. Veamos cómo han favorecido mucho a Odebrecht, cuántos millones se han llevado y cuántos millones han dejado a nuestro país, y vemos cómo a otros tipos de empresarios que quieren someterse a un procedimiento de colaboración, más bien le ajustan con cifras que eventualmente no podrían pagar. Ya, pero sáqueme de una duda, que es más bien procedimentaria, porque la gente, o sea, cada cosa tiene sus procesos, ¿no? Teníamos que esta semana se caía lo de Leo Piñeiro porque no se había solicitado la homologación al juez de la colaboración eficaz. Pero ahora Rafael Vélez está diciendo que no se hubiera podido solicitar por el tema de que no quería pagar una reparación civil. Entonces, ¿por qué finalmente se está cayendo? Bueno, si no se ha llevado, no se ha postulado ante el juez la colaboración, significa o bien de que no hubo un acuerdo con la Fiscalía o bien que no hubo un acuerdo con la Procuraduría, cada uno dentro de sus propias competencias. Pero claro, ¿por qué entonces en las negociaciones con Odebrecht, con Marcelo Odebrecht, con la empresa y con algunos otros funcionarios brasileños, sí trabajaban de la mano la Fiscalía y la Procuraduría, ¿no? Y ahora no, es decir, ¿por qué ahora la Procuraduría sí tenía reparos respecto al pago de la reparación civil? Porque ahí hay que sopesar, Diego. Es decir, el nivel de información que va a brindar este colaborador versus las aspiraciones económicas de la Procuraduría, porque la Procuraduría también, Diego, podría decir, bueno, bajemos un poco el monto, pero a cambio de la información sensible que va a fortalecer los casos que se llevan adelante. Le leo algo de lo que dijo el abogado del empresario, porque ha dicho, es verdad que la defensa de Piñeiro solicitó que se cierre el acuerdo sin necesidad de un acuerdo de reparación civil con el Estado, pero en virtud de un documento firmado con la Fiscalía y la Procuraduría en el 2019. Ahí se comprometían a no reclamar reparación civil. Porque no me está quedando muy claro por qué se está cayendo. Entonces, porque otra manera de sabotearlo sería que ahora salgan con que sí tenía que pagar cuando se habían comprometido. Ahora, que no. ojo que también, y ahí hay que recalcarlo en el caso que estás exponiendo, Diego, la Fiscalía pudo haber llegado a un acuerdo con el colaborador para postular ante el juez un acuerdo de beneficios en el ámbito penal, por ejemplo, la pena que solicitarían, la reducción o quizás que sea únicamente una pena suspendida. Y pueden dejar en el aire también el ámbito de la reparación. Y podría finalmente el juez, luego de un proceso, decir, bueno,
hay un acuerdo con los fiscales en el ámbito penal, pero al no haber arribado a un acuerdo económico, pues entonces será el juez, bajo las pretensiones de la Procuraduría, quien señale eventualmente algún tipo de monto del pago de la reparación civil, porque en ese aspecto no se arribó a un acuerdo. Así es que existen mecanismos y existen fórmulas para sacar adelante el tema penal, pero no necesariamente. ¿Pero usted le cree a Rafael Vela? O sea, quiero en términos muy sencillos entender por qué se está desestimando la colaboración eficaz. Mira, yo creo que hay elementos razonables para dudar también de lo que está señalando, porque en su oportunidad, recuerda tú que señalaban públicamente de que el mejor acuerdo que se pudo haber llevado con Odebrecht era el que ellos postulaban. Poniéndonos ahora, en el supuesto que estuviera mintiendo y que no fuera por lo del pago de la reparación civil, ¿por qué no se habría homologado el acuerdo? Hay múltiples factores. No sabemos, entonces. Hay múltiples factores por los cuales no se pudo haber arribado, pero si es que él señala de que simplemente no hubo un acuerdo en el ámbito de la reparación civil y el abogado de la empresa también señala lo mismo, quizás han habido ahí discrepancias en los montos y no necesariamente en el ámbito penal, o también el hecho de que cada uno, tanto la fiscalía como los abogados, estén manejando sus propias versiones, en tanto no conozcamos el acuerdo. Y ese es el principal problema del análisis de este caso, Diego, porque como es un procedimiento que se lleva de manera reservada, claro, no sabemos. Entonces no sabemos a ciencia cierta. Es muy difícil emitir. Lo cierto es que no lo vamos a tener. No lo vamos a tener. Ahora, mira tú cuán difícil ha sido acceder al acuerdo de colaboración con Odebrecht. O sea, por eso. Entonces, pero digamos, si tuviera usted que decir con la información que tenemos disponible, ¿es incompetencia de José Domingo Pérez? Es que quien lleva adelante un procedimiento de colaboración es el fiscal y él es el responsable. Yo en su oportunidad, cuando murió José Miguel Castro, la pregunta que nos formulábamos era ¿por qué tantos años tuvieron que pasar sin un acuerdo? Sí. Y ahora es lo mismo, o sea, ¿por qué tantos años para que luego al final se caiga un acuerdo? No vamos a tener el testimonio de José Domingo Pérez por razones obvias y ahora también Piñero. Y yo no estoy de acuerdo con Rafael Vela de que otros 5 testimonios sean tan iguales como el de Piñero, ¿no? Realmente. Ahora, vamos a su opinión sobre el nuevo fiscal de la Nación interino. ¿Qué comentarios sobre sus primeros 3 días? Yo creo que está poniendo orden en la Fiscalía de la Nación porque debemos de resaltar el hecho de que él mismo ha sido víctima del sistema, Diego, ¿no? Él ha sido defenestrado, le abrieron investigaciones, se siguió un proceso con la anterior Junta Express para no solamente suspender a exfiscales supremos, sino también destituirlos. Por ahora, y además yo creo que él ha ejercido muy bien su libertad de expresión, Diego, porque él en su oportunidad advirtió lo que estamos comentando, las deficiencias, por ejemplo, del equipo especial. Tomás Gálvez. Y claro, Tomás Gálvez, y él fue víctima también de la persecución, porque recordemos de que cuando ellos tenían, digamos, una reputación boyante, podían hasta cambiar al fiscal de la Nación como Chávarri. Él fue víctima, de alguna manera, de esta ola de prestancia que tuvieron ciertos fiscales. Ahora, y si me vuelvo a la pregunta que has formulado, ¿cuál sería el diagnóstico de los 3 días? Yo creo que está siendo un hombre cauto, todavía no ha tomado una decisión respecto al equipo especial, por ejemplo, pero sí ha cumplido ya con tratar de rodearse de gente de su confianza, como lo hizo, por ejemplo, Delia Espinosa cuando asumió el puesto de fiscal de la Nación. No hay por qué quejarnos, ella también convocó a gente de confianza hacerlo, y están facultados para hacerlo, ¿no? Pero a mí sí me llama la atención que haya sido tan enérgico en medios de comunicación. Acá ha venido el doctor Gálvez también, diciendo que no duraría ni un minuto Rafael Vela y José Domingo Pérez, y ahora dice que van a continuar hasta nuevo aviso, y hay un mensaje que él manda, un esfuerzo que él hace para decirle a Delia Espinosa que ella es la fiscal, que él lo tiene clarísimo, y se lee como si quisiera estar bien con todos y no va a ser lo enérgico que anunció que iba a ser. Sí, una cosa es estar fuera del Ministerio Público y otra ya asumir un rol tan importante como el de fiscal de la Nación. Pero claro, yo creo que de cara a la población, habiendo sido tan enérgico con sus críticas a ciertos funcionarios y luego asumiendo el rol tan importante, no tomar una medida, es decir, no ser consecuente con lo que él en su oportunidad había denunciado, le quita cierto grado también de legitimidad. Sin embargo, él a estas críticas ha respondido que ya como fiscal de la Nación representa una institución, que es lo que la mayoría dice cuando ya asume un puesto, y que de alguna manera no podría tomar a la ligera estas decisiones. De acuerdo, por más de que era supremo, ¿no? Hay gente que está especulando que su estrategia era no ser frontal una vez ya asumido, pero que sí va a hacer los cambios
pero no yéndose de boca ante la prensa ni siendo... Claro, yo también entiendo en cierta medida eso, porque fomentar la confrontación ya internamente, abierta, claro. porque hay fiscales de carrera, no puede él tampoco descalificar a muchos de ellos que han estado durante la gestión de Del Espinosa. Entonces yo creo que por ahora quiere sedimentar su autoridad, convocar a personas que son de su entorno, de confianza, pero en segundo lugar también yo creo que si no lo ha hecho de manera inmediata debería de pensar en cómo también reordenar los equipos especiales, ver cuál es el grado de productividad, ¿no? Si los fiscales han logrado sentencias condenatorias en tantos años o no, y en base a eso priorizar la meritocracia, Diego. Los fiscales no tienen por qué estar eternamente en un puesto si no logran resultados óptimos. Pero de los 3 cambios que hemos visto hoy, los he reportado al inicio, de esos 3 puntualmente, ¿qué opinión tiene? Bueno, yo creo que se veía venir, son cambios que de alguna manera tienen que tomarse y nada, pero yo creo, expectante más bien a los cambios que vienen en adelante. Es un mensaje, está reordenando la casa. Porque es gente de confianza de Del Espinosa. ¿No? Claro, y evidentemente tenía que él tomar estas medidas, pero yo creo que si retrocedemos un poco y analizamos retrospectivamente por qué se originaron los problemas y estos sucesivos cambios de fiscales de la nación, vemos de que ha habido cierto protagonismo de algunos fiscales, ¿verdad? Que no respetaban ya la estructura propia de la autoridad de un ministerio público, y yo creo que ahí es donde ahora más bien debería de tomar las decisiones el fiscal Tomás Saladino. ¿Tiene usted esperanzas de que pueda hacer las cosas bien como se espera de él? Mira, es una persona muy bien formada en Derecho. De hecho, tiene muchos libros que yo he tenido oportunidad de estudiarlos también. Es un fiscal de carrera además, porque ha estado durante muchos años como fiscal supremo. Pero no necesariamente eso garantiza que como fiscal de la nación vaya a realizar una gestión óptima, porque se necesitan otros talentos, ¿no? La administración de una institución, decisiones políticas que también tienen que tomar dentro de una institución como el Ministerio Público, la gestión propia de un, diría yo incluso, Diego, casi poder del Estado, ¿no? Estamos hablando de un Ministerio Público que tiene el suficiente poder para hasta cuestionar a un presidente de la República, congresistas, etcétera. Yo creo que es por ahora muy poco tiempo el que tenemos para analizar la gestión que él ha asumido, pero que en algunas semanas ya podríamos estar teniendo un análisis más pormenorizado. Del Espinosa, ¿qué opina de que diga sobre la resolución famosa 231 que le tendieron una trampa? ¿Qué significa eso para el común de los mortales? Es un argumento más de defensa, ¿no? Porque lo que ella dice es que estaba entre la espada y la pared, que ella no podía restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la nación, porque de haberlo hecho, ella habría estado muy por encima de la Junta de Fiscales Supremos, quienes en rigor son los competentes para tomar la decisión de quién eligen como fiscal de la nación o no. Pero yo en realidad creo que esa función a ella no le competía, ¿no? Ella lo único que tuvo que haber hecho, y ese es el problema por el cual ahora está suspendida, es acatar la decisión de un órgano constitucionalmente apto para este tipo de decisiones, que es o bien reponer a alguien en la Fiscalía Suprema o no. El problema surgió de que a Patricia Benavides, cuando se le suspende y se le destituye, Diego, ella en esa oportunidad ostentaba no solamente la Fiscalía Suprema, sino la Fiscalía de la Nación. Entonces, cuando hay un agravio, es decir, se ha tomado una decisión arbitraria que lo reconoció el Tribunal Constitucional y luego tuvo que implementar la Junta, tienen que retrotraer la decisión al momento previo de producido el agravio. Y el problema, nos guste o no, es de que en su oportunidad ella era fiscal de la nación. Entonces, se intenta restituir y eliminar el agravio que precisamente causó su destitución, pues entonces tendría que pasar justo el momento en el cual ella fue destituida, que nos guste o no, era fiscal de la nación. Y ese es el punto más importante de esta discusión. La Junta Nacional de Justicia no toma una decisión de a quién elige como fiscal de la nación o no. Lo que hace la Junta es decidir en qué momento se produjo el agravio y hay que retroceder las cosas jurídicas al estado previo del agravio. Y si en ese momento ella era fiscal de la nación, pues tendría que ser restituida. Pero esa es la narrativa que ella impuso, o pretendió imponer. Están tratando de atribuirse las facultades de la Junta de Fiscales Supremos. Es la narrativa que a raíz de sus asesores y ella simplemente utilizaron para rehusarse a implementar una decisión de la Junta. Ella simplemente las medidas que tomó inmediatamente de notificado fue dilatar este procedimiento, porque ella tranquilamente, su primera pregunta pudo haber sido, Diego, a la Junta Nacional de Justicia en una resolución o una consulta aclaratoria, si es que se le va a restituir
o solo como fiscal suprema o como fiscal de la nación. Pero no, ella pidió las actas, pidió las firmas, los videos. Nunca he visto algo así. No, porque todos los que estamos formados en derecho, Diego, conocemos siempre las circunstancias de las notificaciones. Por ejemplo, hay un tribunal de 3 jueces que toman una decisión. En ocasiones solo te notifican con la firma del secretario o de la secretaria. No tienen que estar consignadas las firmas de todos los funcionarios. Y es más, ¿tú te imaginas que cualquier ciudadano pueda cuestionar las decisiones como lo hizo Delia Espinosa? Eso fue lo que abrió. No, mañana yo tendría que solicitar, necesito el video de cómo los jueces han tomado la decisión. Yo no quiero sencillamente pagar impuestos. No quiero y necesito todo el procedimiento a la mano para cumplir una decisión. Legalmente, la siguiente pregunta, legalmente, porque sabemos que tiene denuncias constitucionales que de repente prosperen en el Congreso, pero legalmente, ¿qué consecuencias puede afrontar Delia Espinosa? Bueno, por ahora está enfrentando una investigación administrativa dentro de la Junta Nacional de Justicia, pero ojo que ella también tiene denuncias constitucionales en curso. Por ejemplo, el tema de desobediencia a la autoridad. Es decir, estamos hablando nada menos que de una fiscal de la nación en su oportunidad que no implementó una decisión abordada por un ente constitucionalmente constituido, como era la Junta Nacional de Justicia. Todos, Diego, tú, yo y la fiscal de la nación estamos obligados a acatar una decisión que emite un ente constitucional. Y ese podría ser el primer problema que se origine respecto al delito de desobediencia a la autoridad. O sea, prospera esa denuncia constitucional, llega al Pleno, se vota, sí, luz verde, se le levanta el fuero y procede la causa penal. Y procede la causa penal y el Congreso incluso tiene la posibilidad de inhabilitarla. Pero podría ser, digamos, desobediencia a la autoridad, usurpación de funciones, ¿tiene ahí? Usurpación de funciones en atención a que se atribuyó una decisión que le compete a la Junta, ¿no? Como es la de restituir o no a una autoridad. Y de hecho que han habido, y podría haber también, o podría constituirse el delito de abuso de autoridad, que ya lo anunció el actual fiscal de la Nación. Abuso de autoridad, porque se negó, por ejemplo, a restituir a Tomás Saladino Gálvez también. Claro, ¿no? A él mismo. A él mismo. Por eso es que no entiendo ahora por qué manda estas señales a Delia Espinosa de que no, tú en realidad eres la legítima y yo lo tengo clarísimo. No entiendo. Yo creo que una cosa es con cajón y otra con guitarra. Quizás esa sea, digamos, la conclusión. Eso también, ¿no?, es hecho. Pero por más de que sí es cierto eso, sí y no, porque era supremo. O sea, no es como cuando un presidente de la República entra y no tenía experiencia en un outsider. Si eres supremo, sí sabes, sesionas con el fiscal de la Nación, estás al tanto de cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Bajo qué cae, qué delito configuraría el hecho de que ella haya utilizado recursos del Ministerio Público, movilizar a gente que haga vigilia con ella? Peculado. Peculado. Ella no puede utilizar recursos ni materiales ni laborales, entiéndase los recursos humanos o la fuerza de trabajo humano, para una finalidad distinta política de la institución. Por ejemplo, a título de que convocó a todos los funcionarios del Ministerio Público a que realicen una vigilia con la pérdida de horas hombres que ello significa. Estaban en la puerta con sus velas. Esas son horas hombre que se dedicaron, Diego, a una finalidad distinta que deben de cumplir todos ellos en una institución de esta naturaleza. Sí. Y ese es el principal inconveniente. No solamente la utilización de objetos para una finalidad distinta constituye el delito de peculado, también la fuerza laboral. Y ese podría ser también otro de los ámbitos investigativos. Entonces tenemos al menos 3. Por supuesto. Sobre el tema de Susana Villarán, ¿no? Ratifica su pedido de 29 años de cárcel del Ministerio Público. Como vemos la foto hoy, sabemos que van a haber 2 audiencias de la semana, va a ser lento. ¿Cuándo podríamos tener una sentencia? Mira, yo he tenido oportunidad desde que la prensa publicó el auto de enjuiciamiento, es decir, el documento que va a guiar todo el desarrollo del juicio, de que la cantidad de testigos, de acusados y de pruebas que se van a ofrecer en el juicio son de verdad numerosas, Diego. Yo lo compararía casi con el caso de Keiko Fujimori, salvando las diferencias en el número de imputados. Pero en el tema documental y de testigos es casi similar. Y a pesar de que ellos ya han señalado en el inicio del juicio oral que van a tener 2 sesiones por semana, yo diría que este caso por lo menos tomará alrededor de 2 o 3 años. Si es que pisan el acelerador,
Diego. 2. Claro, 2 a 3 años. Si es que pisan el acelerador con la programación que ellos ya ahora han instituido al inicio del juicio oral. Es un caso muy complejo. Y además de que no se estaba ventilando solamente un delito o dos, como en el caso de Keiko o de Ollanta, por ejemplo, lavado de activos, ¿verdad? O algún otro delito vinculado a financiamiento ilegal de campañas, sino que aquí está en curso el delito de lavado de activos, el delito de cohecho, es decir, delitos de corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible y todas las pruebas que se han adjuntado y tienen que dilucidarse en el transcurso del juicio oral por cada uno de estos delitos, con lo cual es un caso extremadamente complejo. En esta vez se va a poder utilizar en su contra el hecho de que ella haya confesado nuevamente en un medio de comunicación esta semana haber recibido fondos de OAS y Odebrecht. Bueno, yo creo que hay que analizar en contexto lo que ella ha señalado. Tú tienes razón, señaló de que sí, en efecto reconoce que ha recibido fondos, pero yo creo que más bien está asociado a otra circunstancia jurídica importante. ¿Por qué ahora Susana Villarán tendría que reconocer que sí ha recibido financiamiento para campañas? Ojo que es importante este término. Porque actualmente en el Tribunal Constitucional se viene dilucidando una causa que interpuso Keiko Fujimori con sus partidarios de cuestionar que los aportes y que simplemente constituirían financiamiento ilegal, pero no el delito de lavado de activos. Si el Tribunal Constitucional termina dándole la razón a Keiko Fujimori y a los demás, entonces estaría reconociendo el Tribunal Constitucional de que el financiamiento ilegal no puede subsumirse dentro de otro tipo de delito y también podría verse beneficiada de seguir en ese mismo discurso Susana Villarán. El problema con ella y con su caso es de que no solamente hubo un financiamiento, o dos campañas, ¿no? La revocatoria y la reelección, sino que eso se dio en el marco de una interacción de beneficios. Ya, pero ahí voy yo. Y ese es el principal porque lo que dijo Fujimori, por último, podría ser lavado de activos. Eso es lo que tienen que esclarecer ellos. O sea, acá estamos hablando de cohecho. Exacto, y ese es el punto por el cual no podría traspolarse el caso eventual que decida el Tribunal Constitucional. Pero ya estamos advirtiendo su estrategia de defensa, ¿no? Su estrategia de defensa es enfocarse en que solamente hubo un financiamiento a ambas campañas y negar los hechos posteriores que para mí son determinantes en este caso, que es el tema del cohecho, la colusión y el favorecimiento a OAS y a las otras empresas. Entonces, ella dice, yo en el contexto de una acusación de cohecho, estaba al tanto, recibió de administración y yo lo sabía, el dinero. Y sabemos el resultado de la adenda de OAS Línea Amarilla y de la concesión de los peajes de rutas de Lima. ¿Eso no se puede usar en el juicio en su contra? Bueno, eso ya va a tener que ser usado. De hecho, que en el alegato de apertura... La vez pasada dijeron que no, lo de Nicolás Lucar, cuando la primera vez que lo admitió dijeron que no era parte, que no se podía usar. Ok. No se puede, es decir, ¿dónde declaró, dónde reconoció estos aportes? Lo reconoció ante la prensa, justamente en el programa de Nicolás Lucar, pero no en su declaración formal ante la Fiscalía. Ante la Fiscalía no se puede usar. Entonces. No se puede usar, pero ya el fiscal José Domingo Pérez ha adelantado de que él va a poder demostrar, digamos, a pesar de que no se ha aportado su reconocimiento expreso a los hechos, que no solamente se ha configurado uno, sino los demás delitos que estamos comentando. Eso a mí me parece de locos. ¿Es así en otros países? Es decir, si a mí me acusan de asesinato y yo voy a un medio de comunicación y digo, sí, yo fui el que lo mató, ¿no se puede usar porque no está en mi testimonio formal? Claro, o sea, podrían aportarlo como un indicio, una evidencia de que ella reconoció los hechos. Sin embargo, aquí pero ¿cómo es en otros países? No, en otros países, pues, bueno, es que son los sistemas muy similares, dependiendo de qué tradición evocamos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito norteamericano, la mayoría de casos se resuelven antes de un juicio. Entonces ese reconocimiento implicaría ciertas negociaciones con la fiscalía de cara a terminar el caso antes. Pero en una tradición como en la que nos encontramos, Diego, que es básicamente judicialista, todos estos casos, a pesar de un reconocimiento, se solucionan. Es increíble. Mira que, y eso es interesante tu pregunta, porque toda la trama de Odebrecht, por ejemplo, en Estados Unidos se resolvió en 6 meses, recibiendo mayores beneficios económicos al Estado norteamericano. Claro. Sin embargo, en nuestro país, mira, han pasado tantos años y tenemos recién 4 casos ganados y económicamente están mejor posicionados los brasileños con todo el dinero que se han llevado a su país que el que han dejado a nuestro país. Eso es una cosa que a mí yo me quedo alucinado, lo que le acabo de preguntar. Hablemos del monstruo para terminar. ¿Cuánto cree que podría demorar su extradición? Porque viene a servir una condena ya existente. Sí, ¿no? Mira, hay 2 formas de extraditar a una persona. La primera, digamos, hablando técnicamente, el procedimiento de la expulsión.
Esa es la pregunta, claro. ¿no? Alguien ¿Es mejor o peor ingresa ilegalmente a un país y se lo expulsa. Y el procedimiento de expulsión, Diego, es casi express. Implica que las autoridades tomen conocimiento de una persona que ingresó ilegalmente o cometió alguna infracción y lo ponen en la frontera o se lo llevan al país del cual precisamente ingresó. Que hubiera sido la solución más inmediata, pero eso implica un trabajo también entre estados. Y yo creo que aquí el Estado peruano también ha fallado, porque es un tema de coordinación entre autoridades. Sin embargo, lo que ha activado ahora el país de Paraguay es más bien ya un procedimiento de extradición, porque ya tomó una decisión de una prisión preventiva. Y lamentablemente los procedimientos de extradición son muy burocráticos. Porque implica no será expulsado. No va a ser expulsado, ya es un hecho. Va a implicar el procedimiento de extradición, es decir, que envíe de Perú la solicitud fiscal al país de Paraguay, que la Fiscalía Paraguay estudie el expediente, por más evidente que sea, para que le den las garantías suficientes de defensa. Esto tiene que ser postulado ante un juez, porque ella es el juez que ingresa a la vorágine de la decisión, y será el juez quien finalmente decida, resguardando todos los tiempos y también el derecho de defensa de esta persona, si finalmente procede a extraditarlo o no, y también por qué delitos. Mira el caso de Fujimori, por ejemplo, de extradición ha tomado muchísimos meses, salvando las diferencias, que aquí es un delito incluso, diría yo, de sangre más execrable, o varios delitos de esta naturaleza. Ya ha activado el procedimiento de extradición, Diego, tiene que seguirse todos y cada uno de los pasos. Lo que implica naturalmente varias semanas. Por los delitos por los que fuese sentenciado. Por los que es requerido. ¿No? Él ahora, claro, que son estos precisamente y otros delitos que están en curso, que están en investigación, que son el delito de sicariato, extorsión, que de por sí, y hablando ya de penas, Diego, tienen hasta cadena perpetua en su versión agravada. Sí. Yo creo que él sí ha delinquido desde la aprobación de la norma. Y es por eso que él tratará, más bien jurídicamente hablando, de mantenerse en Paraguay, porque las penas que enfrentaría en nuestro país son mucho más graves que las que enfrenta en Paraguay. Cadena perpetua. Pero breve, ¿cuánto podría tomar? O sea, no va a ser rápido. No va a ser rápido, va a implicar semanas, salvo... mínimo meses. Es posible que también implique meses, dependiendo de cuál es la agilidad con la que la Fiscalía postule este caso ante el Poder Judicial y el Poder Judicial paraguayo finalmente tome una decisión. Pero pronto no va a ser posible tenerlo en nuestro país. Bueno. Muy claro, gracias por estar acá. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Muchas gracias por sus apreciaciones. Muy buenas noches. 8:09.